los niños son considerados inocentes y puros. Es por eso que en muchas partes del mundo se han creado leyes para protegerlos del mal e incluso de sí mismos. Por ejemplo, en Corea del Sur, si eres menor de 13 años, eres básicamente inimputable, no importa el crimen que cometa. No será juzgado o castigado como un adulto. La máxima condena que puedes recibir es de solo 2 años en un centro de detención juvenil. Es por eso que algunos de esos pequeños criminales aprovechan esto a su favor. Para esto se creó el Tribunal de Menores, para que, como dice su ley, ofrecerles un ambiente adecuado a los niños problemáticos, para protegerlos y evitar que vuelvan a cometer crímenes. Ahora conocemos a la jueza Max, nombrada así porque odia a los jóvenes delincuentes, y debido a esto es muy severa con su castigo. Le pusieron ese apodo porque les da la máxima condena. Justamente recién había cambiado de tribunal a la División Penal Juvenil, porque recientemente han habido muchos casos de crímenes que involucran a menores. Y como ese es un tema delicado en Corea del Sur, muchos jueces simplemente rechazan el puesto. Recientemente ocurrió un crimen atroz. Un joven que apenas acababa de cumplir los 13 años asesinó y descuartizó a un niño de 8. Y el crimen fue tan violento y atroz que toda la ciudad estaba al pendiente, sobre todo porque el responsable se había entregado voluntariamente y no parecía sentir remordimiento alguno. Y con las actuales leyes de Corea del Sur, la pena máxima que le pueden dar son 2 años en un hogar de acogida. Es por eso que le asignan el caso a la jueza Max, porque ella era la mejor en este tipo de casos. Más tarde tenían una reunión muy importante, una cena con los delincuentes juveniles que supuestamente se habían rehabilitado. Ella va a regañadientes porque no creía que los jóvenes delincuentes puedan cambiar. Ahora conocemos al juez Cha, el cual pensaba todo lo contrario. Él creía que los jóvenes podían cambiar y podrían ser personas de bien. Al terminar la cena, la chica llamada Sona, que acababa de salir del centro de detención juvenil, es acusada por robar una billetera, pero ella, con lágrimas en los ojos, insiste que no le robó a la señora. La jueza Max pide que llamen a la policía y que la vuelvan a llevar al centro juvenil, pero al parecer todo fue un malentendido y ella no robó la billetera de la señora. Pero la jueza Max al final tenía razón, porque la chica había robado otra cartera que estaba en otra mesa. Antes de irse le dice que por eso desprecia a los jóvenes delincuentes, porque ellos nunca van a poder cambiar. Al día siguiente era el juicio de Baek Sun-un, el joven de 14 años que había cometido ese terrible crimen. Cuando lo interrogan nos enteramos de que sufría de esquizofrenia y supuestamente había asesinado al niño por las voces que escuchaba en su cabeza, y como la víctima era su vecino, fue fácil convencerlo para que entre a su casa. El chico no parecía tener remordimientos, es más, se reía mientras contaba los hechos. Todos estaban espantados, pero la jueza Max no se deja intimidar. Al final llega la madre del chico y le pregunta cuánto tiempo estará en el centro de detención juvenil, ya que sabe que no lo pueden mandar a prisión o a una simple correccional. Luego llega la madre de la víctima. Ella está muy molesta, pero sobre todo triste porque su pequeño hijo no recibirá justicia, ya que el chico no puede ir ni siquiera a una correccional. Además, ella se culpa de todo esto. Es por eso que intenta sobornar a la jueza Max con los platillos favoritos de su hijo, para que pueda darle el castigo que se merece. Ahora conocemos al juez en jefe. Él era un hombre muy ambicioso y le habían propuesto iniciar su carrera política. Para que funcione necesita hacer bien su trabajo y que no pase nada en este periodo antes de las elecciones. Es por eso que quiere cerrar este caso lo antes posible, porque así uno de sus más grandes sueños se hará realidad. Pero la jueza Max no estaba dispuesta a cerrar el caso sin más. Lee todos los expedientes y nota que hay algo raro. La esquizofrenia de Sun-ho no le permite concentrarse por largos periodos de tiempo, por lo que en su condición sería imposible que haya asesinado al chico, lo haya mutilado y limpiado su casa sin ser descubierto por su madre. El chico sigue insistiendo que lo asesinó por su enfermedad, pero la jueza ya sabe que miente, porque a la hora del crimen había llamado por teléfono a una chica un año mayor que él. Cuando la menciona, él comienza a alterarse y le grita que ella no tiene nada que ver. Debido a esto, la jueza pospone el juicio. El fiscal en jefe está en contra, porque necesitan cerrar el caso de manera satisfactoria. Y lo que ella quería hacer podría traer más problemas que beneficios, pero ella aún así decide arriesgarse y sigue investigando el caso.
El juez Cha, al ver su determinación, decide ayudarla. Es por eso que van a preguntarle al policía. El oficial dice que parecía estar obedeciendo a alguien más, porque antes de entregarse estaba muy nervioso. Luego van a preguntarle a los chicos que ya estaban detenidos dónde se esconden los jóvenes de su misma edad. Es así como logra llegar a un café internet y a la cómplice de nombre Heil. Ella, al sentirse acorralada, intenta huir, pero la jueza Max está en excelente condición física y pronto logra acorralarla. Luego la llevan a la fiscalía para poder interrogarla, pero lo curioso es que no van sus padres, sino su abogada. Resulta que sus padres vivían en Estados Unidos y ella vivía sola en Corea. Además, eran personas muy ricas, por lo que contratan a una de las mejores abogadas del país. La chica está muy asustada y niega a conocer a Sonun, pero la jueza Max le enseña los registros de llamadas y sabe que habló con él cuando sucedió el crimen. Debido a eso, su abogada le ordena permanecer en silencio y para terminar le muestra una grabación de ella en el edificio donde sucedió el crimen, pero ella sigue sin decir nada. Así que la manda a arrestar, pero no por el homicidio, sino porque en Corea del Sur es ilegal que un menor de edad esté en un café internet después de las 10 de la noche. Al día siguiente vemos cómo la madre de la víctima estaba destrozada, ya ni siquiera podía comer. Luego en el tribunal el fiscal en jefe se entera de lo que estaba pasando y comienza a gritarle al juez Cha por no haber cerrado el caso como les dijo. Pero la jueza Max dice que solo estaba haciendo su trabajo. La policía y la fiscalía fueron engañados por esa niña y su deber es descubrir la verdad para impartir justicia. De lo contrario, los jóvenes criminales crecerán creyendo que pueden hacer lo que sea sin recibir ningún castigo. Al final, el jefe acepta y les da permiso de seguir investigando. Debido a esto, consiguen los mensajes de texto que se habían mandado los chicos, y el juez ya va con la madre de Paek Son-un para pedirle que convenza a su hijo de delatar a la verdadera criminal. Luego vemos que la abogada de la chica había publicado una falsa noticia de la jueza Max, donde afirmaba que era demasiado cruel con los niños, esto para manchar su imagen y hacer que se desconcentre del caso. Esto estaba funcionando e hizo que las personas se volvieran en su contra y la atacaban por redes sociales, pero a ella no le importaba esta clase de juegos sucios. Es por eso que sigue adelante y tiempo después por fin se lleva a cargo el juicio. La abogada de la chica decía que ella asesinó al niño, pero ella no lo descubrió. Además, no fue un asesinato premeditado, sino un asesinato por demencia, ya que al parecer la chica también sufría un trastorno depresivo de tipo persecutorio, es decir, que sentía que cualquier tipo de contacto era como una agresión, y esta enfermedad hacía que ella reaccione de manera violenta. Debido a esto, los jueces deciden interrogarlos por separado, para que se acusen el uno al otro, y así desenmascarar a la verdadera responsable. Pero ella era una excelente actriz, y no dejaba de victimizarse diciendo que Son-un la había obligado a mudar el cuerpo. Pero la madre del chico que estaba en el juicio grita destrozada porque ya no aguantaba escuchar las horribles cosas que le hicieron a su pequeño niño. Debido a eso, el juez en jefe le permite decir unas palabras a la madre. Ella les ruega que le den un castigo ejemplar, para que ninguna madre deba llorar por perder a su hijo de esa forma tan cruel. Al terminar el juicio, la chica es declarada la principal responsable. Es por eso que la condenan a 20 años de prisión, ya que tenía más de 13 años y no estaba bajo la ley de impunidad de menores. Por su parte, Son-un es condenado a 2 años en un reformatorio juvenil. Pese a que el chico no la había asesinado, fue cómplice en el crimen. Además, quería encubrirlo. Es por eso que le dieron la máxima condena posible para un chico de su edad. Luego vemos que la jueza Max había preparado comida para la madre de la víctima. Esto como disculpas porque al final ellos no pueden cambiar a los chicos, y en este caso Heil probablemente nunca cambie, porque sus padres sabían cómo es, y por eso la mantenían alejada, preferían sus negocios antes que tener que lidiar con ella. Por su parte, Son-un estaba muy arrepentido, y su madre estaba preocupada por él, por lo que todavía puede haber esperanza para él. La madre de la víctima había decidido dejar ir a su hijo, es por eso que le regala sus juguetes a sus primos. La madre de Son-un se disculpa por no haber criado bien a su hijo, ya que de otra forma él hubiera hecho lo correcto y tal vez hubiera podido salvar al niño. Por la noche, antes de que la jueza Max se vaya, llega Yuri, una de las chicas que salió del centro de detención juvenil,
pero cuando llega con la jueza, la chica colapsa. Es por eso que la llevan al hospital. Ahora nos enteramos que ella era rebelde porque sus padres se habían divorciado y la habían abandonado en la casa de sus abuelos. Y como ellos estaban enfermos, no había nadie que la controle o se haga cargo de ella. Cuando despierta nos enteramos que sus heridas no eran por una pelea, sino porque constantemente la habían estado golpeando. Pero Yuri no quería decir nada. Es por eso que la jueza Max le da un día para que lo piense. Si no, ella misma averiguará la verdad a su manera. Al día siguiente el juez Cha recibe la visita de su madre y una de las secretarias nos cuenta que se lleva muy bien con ella. Es decir, esto significa que él creció con mucho amor y tal vez por eso es tan bueno con los niños. Más tarde la jueza Max va a recabar información sobre Yuri. Cuando llega al estudio donde trabaja le dicen que era muy rebelde, pero al final sí cumplía con su trabajo. Luego aparece una de sus amigas y le cuenta que un hombre mayor siempre iba a buscarla, y después ella aparecía con moretones en el cuerpo. Debido a eso piensa que tal vez ella se prostituía. Cuando va a confrontarla, ella le dice que solo se cayó y no quiere darle más detalles, pero cuando le preguntan por el hombre sospechoso, llega su abuela y le dice que su nieta solo se cayó y que era muy frágil, por eso tenía todos esos moretones. Luego se la lleva para que no sigan hablando. Por la noche la jueza Max decide ir a buscar al abuelo de Yuri para ver si así descubre algo, y la enfermera le dice que ella es una niña muy malcriada, que siempre le grita a su abuela y que apesta a cigarro. Pero la jueza Max cree que hay algo más profundo, porque si fuera mala no visitaría a su abuelo todos los días. Luego la enfermera le dice que su padre también es un hombre malo, porque paga los recibos con bonos del gobierno. Además, justo en ese momento la llaman de la estación para decirle que el padre de Yuri la había reportado como desaparecida. Resulta que el padre era el que la golpeaba y su abuela era la que evitaba que lo denuncie, y como Yuri era una buena niña, aguantaba los malos tratos por sus abuelos. Y sobre todo porque pensaba que la justicia no funcionaba, y que cuando dejen libre a su padre, él podría vengarse de ella y de sus abuelos. Al enterarse, la jueza se pone a investigar, pero no puede hacer nada si ella no lo denuncia. Es por eso que quiere volverla a encerrar, para que su padre ya no la siga golpeando, pero el juez ya no está de acuerdo. No quería que ella arruine su vida por culpa de su padre. Pero en ese momento se enteran de que ella se había escapado del hospital y ahora deben encontrarla antes de que su padre la encuentre, porque podría volver a golpearla y las cosas empeorarían todavía más, pero por más que buscan no logran encontrarla. Por su parte, Yuri quería esconderse de todos, pero fue víctima de un robo y unos matones le quitan el poco dinero que tenía y además la golpean salvajemente. Después de eso, Yuri va al hospital donde estaba su abuelo y el juez Cha es el primero en llegar con ella. Al encontrarse sola y sumida en la desesperación, decide contarle todo al juez Cha. Resulta que no denunciaba a su padre porque estaba aterrada. Tenía miedo de que si lo denunciaba, las cosas podrían empeorar. Tenía miedo de que al salir no solo la golpee, sino de que le quite la vida. Luego llega la jueza Max y le dice que si no pone un alto ahora, vivirá toda su vida con miedo y cada vez se pondrá peor. Pero Yuri aún así no quiere hacerlo. Es por eso que amenaza con enviarla a prisión, porque recientemente se había reunido con una pandilla y esto podría ser considerado como reincidencia. El juez Cha estaba molesto y le reclama por odiar tanto a los jóvenes. Ella le dice que no odia a todos los jóvenes, solo a los criminales. Aquí nos enteramos por qué el juez Cha era tan amable con los niños. Él también fue maltratado por su padre. Es por eso que creía tanto en los jóvenes delincuentes, porque él alguna vez fue como ellos, y es por eso que quiere creer en ellos y darles una segunda oportunidad. Al día siguiente era el juicio de Yuri, pero ella no era la juzgada, sino más bien la víctima. La jueza había decidido ayudarla. Al que en realidad iban a juzgar era su padre, pero el hombre no estaba arrepentido. Decía que esto era ridículo, que él era su padre y que solo estaba disciplinando a su hija. Menos mal, Yuri aceptó denunciarlo y la jueza Max logró reunir toda la evidencia que necesitaba, pero aún así el señor seguía insistiendo en que no tenía nada de malo de que un padre discipline a sus hijos. La jueza Max le dice que lo que hace no es disciplinarla, y no entiende cómo alguien que sufrió la misma violencia de niño puede hacer lo mismo a su propia hija. Yuri está muy alegre,
porque por fin un adulto le demostró que las cosas pueden cambiar. Luego el señor se vuelve loco y ataca a su madre, porque ya había entregado la grabación que lo condenó, pero menos mal el juez Cha logra reducirlo, y mientras lo agarraba, ve en él a su padre y quiere hacerle pagar por todo lo que le hizo. Menos mal, la jueza logra detenerlo. Luego el juez Cha le agradece por ayudar a Yuri. La chica estaba muy alegre y agradecida, porque su infierno parecía haber terminado. Es entonces que nos damos cuenta de que la jueza Max no era tan mala como parecía. Su actitud hizo que Yuri quiera cambiar y dejar de ser una delincuente juvenil. Por la noche, ambos jueces se reúnen y el juez Cha le cuenta su historia. Él había sido un delincuente juvenil por intentar matar a su padre. Cuando lo liberaron, estudió muy duro para trabajar en el tribunal de menores y de esta forma ayudar a los jóvenes como él, que querían cambiar y pagar su deuda, ya que cuando él era joven un juez lo ayudó a salir adelante y poder dejar esa vida atrás. Pero como pasó hace muchos años, el juez Cha ya no recordaba su rostro. Él había intentado buscarlo, pero hasta ahora no había logrado dar con él. Al día siguiente tenían un nuevo juicio, y como la chica era una reincidente y su padre un alcohólico que no era capaz de criarla, deciden enviarla a un lugar de acogida en lugar de castigarla. Este lugar era dirigido por una consejera juvenil muy famosa. Pero no todo puede ser color de rosas. La señora era conocida por tener un mal carácter. Además, pronto debían hacer una inspección para descubrir si había algún tipo de irregularidades. Estos centros de acogida eran financiados por el Estado, recibían un monto de dinero por cada chico que albergaban. Es por eso que deben seguir ciertas normas. De camino al lugar nos enteramos que el centro de acogida era solo para chicas, y 3 chicas estaban a cargo del juez Cha, las cuales estaban ahí por prostitución. Cuando llegan reciben una llamada. Alguien había denunciado al centro de acogida por abuso de menores y malversación de fondos. El juez Cha no quiere creerlo, así que informa al jefe, pero él dice que probablemente sea una denuncia falsa y les dice que mejor no le presten mucha atención. Pero la jueza Max sospechaba algo, así que decide ayudarlo y comienzan a interrogar a las chicas. Esto hace que la señora Oh se ponga ansiosa, porque recientemente había cometido una irregularidad. La primera chica dice que es un infierno, que la cárcel estaba mejor que este lugar. Según ella, la señora O escatimaba mucho en gastos, les daba de comer arroz podrido y las golpeaba si no lo comían. Además, la explotaban laboralmente, ya que las hacían trabajar como empleadas domésticas en otras casas, y si se quejaban o no hacían un buen trabajo, les daba una brutal golpiza, o a tal punto de mandarlas al hospital. Y recientemente había una chica en el hospital. Ella era la prueba clave de toda esta historia, porque la señora O afirmaba que todo lo que decían las chicas era mentira, y que en realidad ellas eran las que le hacían la vida imposible, porque seguían comportándose como delincuentes. Además le dice que el trabajo que supuestamente las obliga a hacer es trabajo voluntario, en servicio de la comunidad, porque los comunarios estaban en contra de que se construya un centro para delincuentes juveniles, y enviarlas a trabajar era una forma de mostrarles que las chicas podían cambiar. Ahora nos enteramos que fueron las chicas las que atacaron a la muchacha que estaba en el hospital, y no así la señora O. Pero pese a que las jóvenes eran las malas de la historia, la señora O también estaba en problemas, porque se había robado el dinero que supuestamente era para las chicas. Es por eso que la jueza Max le dice que ahora le harán una auditoría, y dependiendo del resultado podrían clausurar su centro, y en el peor de los casos enviarla a la cárcel por malversación de fondos. Luego van al hospital a escuchar el testimonio de la muchacha que fue atacada. Ella les dice que la señora O se gastó el dinero en su cirugía, de lo contrario no podría volver a caminar. Ella estaba muy agradecida con la señora O, porque siempre la trató muy bien y la hizo sentirse como en casa. Por eso le pide a la jueza Max que lo deje pasar por esta vez, y si es necesario ella trabajará para pagar todo el dinero que falta. La jueza Max no sabe qué hacer. Cuando iba de camino al centro, ve una ambulancia salir. Resulta que la señora O se había desmayado, no pudo con toda la presión. Su hija nos cuenta que ella y su padre se divorciaron porque él no quería que se abra el centro de acogida, y su madre estaba empeñada en ayudar a las chicas descarriadas. Es por este motivo que su hija mayor estaba cansada de todo, y fue ella la que hizo la llamada denunciando al centro. Luego destrozó el lugar y echó a las chicas. Quería que dejen a su madre en paz. Mientras las chicas huían,
una de ellas se había lastimado, así que la dejan atrás, pero antes le roban todo su dinero y le dan una golpiza. Cuando la jueza Max y los demás la encuentran, ella estaba muy golpeada y asustada. La jueza Max le pregunta a dónde se dirigen, y la chica le dice que se dirigen a la estación de tren para huir de la ciudad. Al día siguiente la jueza Max estaba muy arrepentida de haber hecho esa investigación, porque debido a eso pasó todo este embrollo, así que decide ayudar a encontrar a las chicas, porque cuanto más tiempo pase, más riesgo hay de que vuelvan a caer en las garras de la delincuencia. Más tarde, una de las chicas había llamado y le confesó que la líder de las chicas se había vuelto loca. El poco dinero que tenían ya se lo habían gastado y ahora las iban a obligar a prostituirse para conseguir más. La jueza Max sabía que algo como esto iba a pasar, porque esa era la forma más común en que las chicas problemáticas consiguen dinero. Así que llama a protección de menores para que los ayuden a encontrarlas. Ella estaba en un motel donde es muy común este tipo de negocios. El tipo que la había contratado era muy raro, porque ni bien llega cierra la puerta con una cadena. Mientras tanto, la jueza y las autoridades no lograban encontrar a las chicas. Menos mal, la señora O logró encontrar a dos de ellas, pero cuando las ven se echan a correr, porque saben que si las atrapan, las enviarán a un centro de detención juvenil y no a una casa de acogida. Pero al final el juez ya logra atraparlas. Al mismo tiempo, la jueza Max revisa el último motel de la zona, en el cual estaba una de las chicas. Ella, asustada, intenta usar el teléfono de su cliente, y es por eso que la comienza a golpear. Al final la policía llega y logra salvarla. Al parecer, este monstruo pagaba constantemente a menores para este tipo de servicios. La chica estaba muy arrepentida y le agradece a la jueza Max por salvarle la vida. Pero el líder de las chicas no estaba por ningún lado. Ahora nos enteramos que ella amaba mucho a su madre, aunque ella la había abandonado. Recientemente había vuelto a la ciudad y supuestamente estaba en la casa de su tío. Es ahí donde deben comenzar a buscar. Cuando por fin la encuentran, ella estaba muy golpeada. Resulta que su madre se había vuelto a casar y ya no quería saber nada de ella. Desesperada, decide volver y golpear la puerta de su madre, y a su vez intenta golpearla, pero en eso sale su esposo, y es él quien la golpea. Es en ese momento que entiende que ya no tiene una madre. Ahora la señora O nos explica que los niños que sufren violencia o abandono actúan mal y se autolastiman para llamar la atención. Esa es su forma de decirle al mundo que tienen problemas. Luego, la jueza Max le confiesa a la señora O que fue su hija la que denunció su centro de acogida, porque ella también tiene problemas, y esta era su forma de decírselo. Quería que su madre deje de atormentarse y cargar con ese enorme peso, ya que hace muchos años perdió a su hija y sentía que las muchachas que fueran abandonadas eran como ella, y es por eso que abrió su centro de acogida, para que tengan un lugar al cual puedan llamar hogar. Cuando se reencuentra con su hija, la abraza y le dice que la ama. Luego, pese a que encontraron a las chicas, deben castigarlas, porque habían quebrantado la ley. La jueza Max les da un duro castigo, pero las chicas sabían que habían cometido un error, es por eso que lo aceptan sin quejarse. Además, también deben castigar a sus tutores, porque gran parte de sus problemas son culpa de ellos. Por la noche vemos que el jefe tenía un problema. Alguien en la escuela de su hijo había filtrado las respuestas de los exámenes y su departamento debía investigar esta irregularidad, y como él tenía ambiciones políticas, decide tomar el caso personalmente para que sea 100% imparcial. Esto más que nada porque no creía que su hijo estuviera involucrado en algo como esto, pero resulta que estaba equivocado. Su hijo estaba en la lista de los culpables. Resulta que había comprado las respuestas del examen de inglés. Resulta que él formaba parte de un grupo que filtraba los exámenes a los chicos más ricos de la escuela. El jefe estaba furioso, porque esto podría arruinar su carrera política. Pero menos mal, todo fue una falsa alarma. O eso es lo que decía su hijo, porque solo lo hizo una vez. Y nadie, además del director técnico, sabía que él formaba parte de dicho grupo. Pero aún así era peligroso, porque él estaba a cargo de investigar el caso, y su esposa le pedía que mienta o que cometa irregularidades para salvar a su hijo. Es por eso que decide renunciar, ya que no quería juzgar a su propio hijo. Antes de que procesen su carta de renuncia, decide actuar como si nada, y le da el caso a la jueza Max, aunque sabía que eso podría traerle problemas, porque la jueza Max tenía la costumbre de involucrarse más y descubrir la verdad.
De camino al primer juicio se entera que el partido político al que pertenecía ya hizo el anuncio de que él será su candidato y lo hizo en televisión nacional, por lo que ya no hay vuelta atrás. Él ya no quería ser candidato, quería esperar a las siguientes elecciones, cuando pase todo esto, pero esto podría arruinar por completo su carrera política. Por la noche se entera que su hijo había sufrido un accidente, cruzó la calle sin ver el semáforo cuando iba de camino a la estación para entregarse. El jefe está muy consternado y su esposa le dice que todo esto es su culpa. Su hijo se sentía muy mal por no cumplir las expectativas de su padre, es por eso que compró las respuestas del examen, ya que el jefe era muy exigente con los estudios y le pedía que siempre saque 10, cualquier otra nota era inaceptable. Esto creaba una enorme presión en sus hijos, ya que no podían dormir por estudiar. Como dijo la señora los niños se hacen daño a sí mismos para expresarle al mundo que tienen problemas. Eso es lo que hizo su hijo. El jefe le dice que solo los presiona porque quiere que tengan un buen futuro. Pero su esposa le dice que eso es mentira, que a él solo le preocupa su carrera política y no tener un hijo perfecto podría quitarle puntos en las elecciones. Esto hace que reflexione y se da cuenta de que estaba equivocado. Su carrera política no podía pesar más que su familia. Así que decide renunciar, pero el líder de su partido político le dice que ya es tarde para eso, ya anunciaron su candidatura y no hay vuelta atrás. Le dice que deben cubrir el caso de su hijo y seguir adelante con todo esto. De lo contrario, su carrera política podría terminar antes de comenzar. Además, lo amenaza y le dice que si no acepta, tendrá que pagar el precio. Durante el primer juicio, la jueza Max le pregunta a un maestro por qué se presta para algo como esto. Él le dice que no son los únicos, que todos lo hacen por el índice de admisión. La escuela que logre tener más ingresados a la universidad son consideradas las mejores. Es por eso que ahora estudiar mucho ya no es suficiente y recurren a este tipo de prácticas para tener mejores notas y asegurar su ingreso a una de las 3 universidades más prestigiosas del país. Literalmente es una competencia encarnizada, donde los estudiantes y los padres están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que sus hijos lo logren. Es por este motivo que se creó este grupo, el cual es solo para la élite. Los estudiantes sin dinero y sin buenas notas no pueden ser parte de este prestigioso grupo, porque como dije anteriormente, tener buenas notas ya no es suficiente. Deben pagar para acceder a las clases privadas, asesorías con alumnos que ya ingresaron a las mejores universidades y también los ayudan con actividades extracurriculares. Y en materias de poca relevancia como un examen de inglés les dan todas las respuestas para que no malgasten su tiempo y puedan estudiar asignaturas más importantes. En el siguiente juicio, los 21 estudiantes que copiaron fueron descubiertos porque les dieron una respuesta incorrecta, que no tenía nada que ver con la materia. Ellos ni siquiera leyeron la pregunta, simplemente tenían la respuesta de memoria. Por su parte, el jefe estaba decidido a hacer lo que el partido le pedía, así que escoge solo los testigos de los acusados para terminar lo más rápido posible y que el caso se olvide pronto. Pero la jueza Max se da cuenta de que algo no está bien. Cuando le reclama a su superior, él se molesta y le dice que conozca su lugar. Él es el jefe del tribunal y ella es su subordinada, así que debe obedecerlo. Esto hace que sospeche todavía más de él, pero el juez Cha le dice que el jefe es imparcial y que no tiene nada de qué preocuparse. Al día siguiente, un chico era enjuiciado solo, porque él no había copiado el examen, solo estaba en la lista de espera, y como tenía mucha prisa, les confiesa que había 24 personas que estuvieron las respuestas del examen, y no solo 21 como habían dicho las autoridades. Esto hace que la jueza Max comience a investigar, y descubre que sí, había otros 3 estudiantes que no habían sido acusados, porque eran hijos de funcionarios públicos, como el hijo del jefe de tribunal. Cuando confrontan al jefe, él se molesta y le dice que haga lo que le dijo y que no saque teorías absurdas. Ella le dice que tal vez su hijo esté involucrado. Esto explicaría su actitud sospechosa. Él se molesta y le advierte que no se meta donde no la llaman. La jueza Max pensaba que le quitarían el caso, pero el jefe estaba confiado de que no podrían encontrar evidencia contra su hijo, así que quiere terminar con esto lo antes posible. Pero el fiscal quiere cambiar de tribunal porque el jefe no aceptó ninguno de sus testigos. Él se niega a aceptar eso y quiere seguir con el juicio, pero la jueza Max decide suspenderlo porque el juicio es irregular. El jefe está furioso porque ignoró por completo su autoridad.
pero la jueza Max no le tiene miedo y le dice que lo que hace no es correcto, así que amenaza con reportarlo con el juez supremo. Él le dice que si lo hace, se encargará de destruirla, pero esto no hace cambiar de opinión a la jueza Max. Busca incansablemente las pruebas que necesita para acusar al hijo del jefe del tribunal. Al día siguiente nos enteramos que incluso en este tipo de casos, los chicos que tienen mucho dinero no son realmente los más perjudicados. Aunque ellos hayan cometido un delito, lo máximo que recibirán será una expulsión, pero ellos ya sabían esto y habían tomado medidas para no salir perjudicados. Es por eso que todos se retiraron antes de que eso afecte sus notas, y los chicos que no tienen tanto dinero tienen que volver a dar el examen, aunque no hayan cometido ninguna irregularidad. Esto supone una gran desventaja, ya que tienen que volver a estudiar y esto les quitará mucho tiempo. Y como muchos de ellos no son ricos y no pueden pagar clases privadas todo el tiempo, podría afectar su futuro. Además, esto supone que las demás escuelas tendrán una enorme ventaja sobre ellos, ya que mientras ellos estudian para el examen, los demás estarán preparando sus currículums para ser admitidos en las mejores universidades. Al descubrir esto, la jueza Max está decidida a hacer que los responsables paguen por esto. Luego de muchas horas de investigación, logró encontrar lo que buscaba, así que va con el juez supremo. Cuando el jefe se entera, está molesto y le dice que no le haga perder su tiempo, pero ella había logrado conseguir pruebas. Fue al hospital e hizo que su hijo confesara, le explicó lo que estaba pasando, y él se sentía mal porque sus compañeros habían sido perjudicados, así que cedió ante la presión. El juez supremo le dice que lo pensará unos días antes de dar su veredicto. Luego la jueza Max le dice que entiende cómo se siente y que admira mucho su intención de querer cambiar la ley de menores. Resulta que el juez en jefe se había preparado por 5 años para cambiar la ley de menores y hacer ajustes radicales para que los jóvenes delincuentes puedan reformarse y no seguir abusando de la ley. Es por eso que quería ser asambleísta, para tener el poder suficiente de modificar la ley, pero ahora ese sueño se arruinó. La jueza Max le dice que admira sus ideales, pero la ley es la ley y no puede violarla para cumplir sus objetivos, por más noble que éste sea. Después de unos días, el juez supremo tomó su decisión y la conclusión fue despedirlo. Su hijo fue enjuiciado y solo recibiría un castigo menor ya que había confesado todo. La gente estaba furiosa porque muchos admiraban al jefe del tribunal y nunca hubieran creído que podría corromperse de esa forma. Además, su partido político tuvo que pedir disculpas en televisión nacional y no se presentará a las elecciones de ese año. Cuando se va, los empleados del tribunal salen a despedirlo, ya que un error no borra toda su trayectoria. Él era un juez muy querido y admirado por sus subordinados. Antes de irse, el juez Cha le dice que ya los reconoce. Él fue el juez que lo salvó cuando era niño. El jefe le dice que siempre lo supo y estaba muy feliz de que haya elegido enmendar su vida. Él genuinamente quería ayudar a los jóvenes, por eso no esperaba que el juez Cha lo reconozca o tan siquiera le diera las gracias. A él le bastaba con que haya enmendado su vida. Le dice que con ayudar a otros jóvenes en su situación es más que suficiente, con eso pagó su deuda. El juez Cha de todas formas le agradece y le dice que gracias a sus regaños pudo encontrar el camino correcto. Luego le muestra su respeto y se despide de él. Por su parte, la jueza Max se sentía mal por lo que hizo, dudaba si fue la decisión correcta, pero el mismo jefe del tribunal sabía que ella tenía razón. Tiempo después tenían un nuevo caso. Un grupo de chicos había alquilado un auto con un documento falso y cuando los descubrieron huyeron de la policía. Debido a esto atropellaron a un hombre de 35 años, el cual quedó en un estado crítico. Además, el conductor también quedó gravemente herido. El chico en cuestión era uno de los muchachos que estaba a cargo del juez Cha. Ellos eran muy buenos amigos y el juez Cha sabía que él no haría algo como eso. Creía que debía haber algo más, pero la jueza Max le dice que todo apunta a que él es el principal responsable. Al día siguiente los involucrados dicen que no tienen nada que ver. El chico que conducía el auto era quien los amenazaba y si no lo obedecían él lo golpeaba. Y como él era luchador de taekwondo y además medía más de 1,80, lo que decían parecía tener sentido. Pero la madre del chico decía que él nunca haría algo como eso. Él realmente había cambiado y en realidad eran ellos los que golpeaban a su hijo para que hagan lo que ellos quieran. Pero como era un ex delincuente juvenil, los otros chicos tenían más credibilidad.
Luego las cosas se complican todavía más. El muchacho que conducía el vehículo quedó en estado vegetal, por lo que ahora no podrá enfrentar un juicio. Por su parte, los demás chicos eran niños ricos, que estaban como si nada hubiera pasado. Es más, se pusieron a celebrar porque su primer juicio había salido bien. Al mismo tiempo, los padres de los jóvenes delincuentes discuten la estrategia con su abogado, para que sus hijos no paguen por lo que hicieron, y sobre todo para que su expediente no quede manchado, y como ellos eran hombres ricos, esto no era muy difícil. También nos enteramos que el juez Cha se sentía muy culpable, porque Do Se-ok le había prometido que nunca pisaría otro tribunal. Es por eso que aguantó todo para cumplir su promesa. Él admiraba mucho al juez Cha, y él a su vez lo quería mucho. Al día siguiente, la nueva jueza en jefe llega al tribunal. Ella es muy estricta y le advierte que no tolerará insubordinaciones como el anterior jefe. Luego, el juez Cha quiere ayudarla con el caso, pero ella le dice que no se meta, porque estaba enojado y podría ser imparcial. Más tarde, mientras investiga, se da cuenta de que todos pensaban que Do Se-ok era el malo de la historia, porque ya había cometido algunos crímenes y además era cinturón negro en taekwondo. Nadie creería que dos enclenques podrían golpearlo. Por su parte, el juez Cha no podía quedarse tranquilo, así que va a las oficinas donde alquilaron el auto para poder investigar por su cuenta. Ahí descubre que había alguien más con él ese día. Ella podría ser la clave de este caso. Pero el abogado de los jóvenes delincuentes no se los pondría nada fácil. Ellos borraron todas sus redes sociales y mantenían un perfil bajo para no levantar sospechas. Al día siguiente, el juez Cha ve a una chica en el hospital. Se trata de la chica que estaba con Do Se-ok. Ella había ido al tribunal a dejar la evidencia que necesitaban, un video donde se ve cómo los criminales golpean salvajemente a Do Se-ok. El juez Cha está indignado, pero a la vez se siente aliviado, porque su amigo era inocente. Pero ese video no era evidencia suficiente para condenarlos, porque dicho video no tenía audio. Es por eso que lo envían a un forense y logran recuperar el audio. En él se escucha que pedía que eliminara las fotos. Él aguantaba la paliza porque había alguien más involucrada. Resultó ser la chica que trajo la evidencia, pero ella no quería hablar. Estaba muy asustada por lo que iba a pasar, así que la jueza Max le dice que puede decir la verdad, y eso no tendrá peso legal. Nadie aparte de ellos lo sabrán. Ella dice que esos chicos la invitaron a una fiesta y en secreto le tomaron fotos indecentes. Con eso la comenzaron a chantajear para que hiciera lo que ellos querían. Cuando Do Se-ok se enteró de eso, quiso ayudarla. Es por eso que aguantó tantas palizas y tantos malos tratos, hasta que al final terminó en estado vegetal. Si bien esta confesión podría cambiar las cosas, no servía de nada, porque necesitaban que ella confiese durante el juicio. Luego el caso de protección contra menores se cierra, porque la víctima acaba de fallecer. Ahora se considera un caso penal. La jueza en jefe estaba molesta, porque ella quería que cierren los casos lo más rápido posible, porque según ella eso era eficiente. Pero la jueza Max no creía que sea así de sencillo, ya que el trabajo de un juez es descubrir la verdad e impartir justicia de manera equitativa. Al día siguiente era el juicio penal de los menores. Ellos negaban todos los cargos y seguían echándole la culpa a Do Se-ok, pero su madre había presentado una demanda donde se ve claramente que era víctima de maltrato físico, y no fue solo una vez, sino durante varios meses. Pero el abogado era muy astuto y seguía negando todo. El juez Cha quería llamar a la chica de las fotos a testificar, pero la jueza Max le dice que no. Ella debe decidirlo por cuenta propia, o el tribunal podría crear otra víctima. Al no tener pruebas suficientes, la jueza en jefe quiere declarar a los culpables, pero solo por cargos menores. No los quiere hacer responsables por causar el accidente. Esto según ella para ser más eficiente y trabajar en otros casos. Al enterarse de eso, los chicos y sus padres se ponen a celebrar, porque una vez más se habían salido con la suya. Podrán seguir delinquiendo sin ser castigados. El juez Cha y los demás están indignados. La esposa de la víctima entre lágrimas le pide que castigue a los responsables de la muerte de su esposo. Le dice que él no puede quedar sin justicia, pero la jueza en jefe simplemente la ignora. Luego, la jueza Max nos dice que normalmente en un accidente el conductor gira el volante hacia otro lado para no salir tan herido, pero en este caso no lo hizo. Recibió todo el impacto para que la chica de lado no resulte herida. Pero ni eso puede hacer que los delincuentes sientan remordimiento.
la mamá de Do-seok va a hablar con la esposa de la víctima para implorarle perdón por la muerte de su esposo y le agradece por no haber culpado de todo a su hijo. Ella le dice que quien debería pedir perdón es a su difunto esposo y no a ella. Por la noche, el juez Cha recibe el último regalo de Do-seok. Hace mucho tiempo le había regalado su libro favorito. Al terminar de leerlo se lo iba a devolver, porque estaba muy agradecido de que lo hubiera ayudado y de que fuera una de las pocas personas que creía en él. El juez Cha estaba devastado, porque se siente muy responsable por lo que le pasó a Do-seok. La jueza Max también se siente mal, porque sabe que el resultado del juicio no fue justo. Pero no podían seguir lamentándose. Al día siguiente tenían un nuevo caso, sobre una violación grupal. Cuando lee el expediente, la jueza Max sufre un ataque de ansiedad, porque reconoce a uno de los culpables. Luego se desmaya, y cuando llega al hospital, el médico le dice que es sorprendente que haya aguantado tanto tiempo, ya que tiene un severo caso de desnutrición y falta de sueño. Sin mencionar todo el estrés que maneja, es por eso que debe quedarse en el hospital por esa noche. Pero a ella no parece importarle. Este caso era más importante de lo que parecía. Ahora conocemos el caso en cuestión. La víctima de nombre Seon-ah y su padre, que constantemente estaba viajando, denunció su desaparición, pero unos trabajadores la encontraron desmayada en una construcción. Había salido a beber con unos chicos y cuando quedó inconsciente ellos abusaron de ella, pero debido a que estaba muy ebria su testimonio no era muy convincente, ya que primero dijo que eran 3 agresores y luego dijo que eran 4. Debido a esto, la jueza en jefe quiere terminarlo lo antes posible, ya que esta era su forma de hacer las cosas. Además, uno de esos 3 agresores decía ser otra víctima. Él nunca participó en ese horrible crimen, y las pruebas lo confirmaban, ya que no se encontró evidencia de ADN. Este delincuente en particular era el que alteraba a la jueza Max, porque tenía varios antecedentes y nunca aprendió la lección, y una vez más parece que se saldrá con la suya, porque al no haber pruebas lo deben dejar como un incidente menor. Ahora nos enteramos que la víctima trató de quitarse la vida, esto debido a que habían filtrado su información en internet, y todos sabemos cómo es la sociedad en Corea. La gente comenzó a juzgarla y la culpó de todo. Menos mal no pasó a mayores y ahora espera recibir justicia. Luego la jueza en jefe le dice a la jueza Max que solo le dará uno de los casos, el de los 2 criminales que tienen todas las pruebas en su contra. Esto porque recién había salido del hospital y no se encontraba muy bien de salud. Ahora descubrimos la razón por la que la jueza Max odiaba tanto a los delincuentes juveniles y por qué en especial a este chico. Resulta que hace 5 años él y su amigo habían asesinado a su hijo. Le tiraron un ladrillo desde lo alto de un edificio y uno de esos 2 monstruos estaba involucrado en este caso. Además, no solo eso, sino que a lo largo de estos 5 años cometió otros 7 crímenes. Es por eso que no cree que el método de la jueza en jefe sea el correcto, porque fue justamente ella la que estaba a cargo de su juicio, y los dejó en libertad después de tan solo 3 minutos. No les impuso ningún castigo, solo terapia psicológica. Desde ese entonces, la jueza Max estudió mucho para poder pertenecer al tribunal de menores, y que esa injusticia no se vuelva a repetir. Luego vemos que el padre de la víctima grabó la confesión del chico que supuestamente no tuvo nada que ver, pero él ya se las sabía todas, así que descaradamente lo provocó y confesó todo exageradamente para que lo golpee. De esa forma su confesión queda anulada. Al enfrentar tantos juicios, conocía la ley de menores a la perfección. El chico ya no tenía nada que temer. Pese a haber cometido varios crímenes, nunca fue sentenciado o castigado debidamente. Es por eso que creía que era intocable y que nunca pagaría por sus crímenes. Por eso la jueza Max quiere demostrarle que realmente existe la justicia y que también aplica para él. Si cometes un error, debes hacerte responsable y asumir las consecuencias. Pero la jueza en jefe no pensaba de la misma forma. Para ella, convertir a los niños en convictos era un error. Es por eso que perdonó a los asesinos de su hijo hace 5 años. Luego, el ex esposo de la jueza Max la visita y le dice que debe parar ahora y no buscar venganza. Si no lo hace, él la denunciará con la jueza en jefe, porque los jueces que tienen alguna relación con el acusado no pueden dar un veredicto imparcial. Aún así, inicia su primer juicio. El chico decía estar arrepentido y su abogada menciona que él es inocente
y que los únicos responsables son los dos chicos que estaban detenidos, ya que ellos eran mayores y lo golpeaban si no lo obedecían. La jueza le dice que deje de mentir, porque ella había conseguido evidencia de que él era parte del crimen y no otra víctima más. Un taxi había grabado cómo metían a la chica a la construcción y cómo los tres criminales la dejaban después de haber cometido el horrible acto. Debido a esto lo detienen como medida cautelar hasta su siguiente juicio. De ser encontrado culpable le impondrán la mayor sanción, es decir que podría llegar a ser juzgado como un adulto. Más tarde llega la ex suegra de la jueza Max. Ella la golpea y le reclama por seguir engatusando a su hijo, la culpa de la muerte de su nieto y por todo lo que pasó después, pero la jueza Max no tiene tiempo para eso, porque se enteró que el cuarto chico era el otro niño que fue responsable de la muerte de su hijo. Ella queda destrozada, porque se da cuenta de que ninguno de los dos corrigió su camino. No haberlos castigado a tiempo hizo que se volvieran criminales más despiadados y lastimen a más personas. Nunca enmendaron su camino, nunca entendieron que lo que hicieron estaba mal. Luego la jueza en jefe se entera que ella era la madre del niño que murió por el ladrillo que esos dos jóvenes delincuentes habían tirado. Con tantos casos que tuvo lo había olvidado por completo. Luego la llama para que le aclare las cosas. La jueza Max le dice que ella se equivocó y que por eso esos jóvenes no enmendaron su vida. Crecieron creyendo que eran intocables y que pueden hacer lo que sea. Mientras sean menores, la justicia no aplica para ellos. Así que por eso ella debe enmendar el error que cometió hace 5 años y darles un castigo ejemplar, para que sepan de una vez por todas que la ley aplica para todos y que nadie está por encima. Pero la jueza en jefe no admite su error, le dice que ella tomó la decisión que creía correcta, así que por eso le quita el caso y la enviará con el comité disciplinario. Luego la víctima llega porque se había enterado que el principal responsable no admitió su culpa. El joven delincuente se llamaba Huang Yu, que supuestamente no tuvo nada que ver, pero resulta que él fue el que la citó a ese lugar, porque se había hecho pasar por otra persona para engañarla y así ganarse su confianza. La víctima le ruega a la jueza Max que no lo deje salirse con la suya. Más tarde sigue investigando el caso, aunque eso vaya en contra de las normas. El juez Cha le cuenta que el amigo de Huang Yu es el principal líder de su pandilla y no era un simple delincuente juvenil. Este caso iba más allá de eso, y el otro responsable de la muerte de su hijo de nombre Baek Do-yu era el líder de la banda. Ellos iban a los moteles y realizaban todo tipo de estafas, prostituían a las chicas menores de edad y amenazaban a sus clientes con denunciarlos con la policía. Así lograba conseguir más de 100 millones de wones por día. La jueza Max se niega a creerlo. Ella quería creer que al menos uno de los dos pequeños monstruos corrigió su vida. Pero aún así decide seguir investigando. Conforme busca información se da cuenta de que el muchacho era peor de lo que pensaba. Había formado toda una red criminal. Abusaba de menores, las filmaba, vendía los videos en la dark web y no conforme con eso las obligaba a prostituirse. Una vez que entraban en este círculo, nunca podían salir. La jueza Max descubre su base de operaciones. En eso también llega Baek Do-yu y le dice que no es tan ingenuo. Él había tomado medidas, así que eliminó toda la evidencia. Luego se vuelve loco y ataca a la jueza Max. Ella trata de defenderse, pero no es rival para el joven criminal. Ella le dice que no debería desperdiciar la segunda oportunidad que tuvo. Debió enmendar su vida luego de asesinar a su hijo. Pero el criminal no sabe de lo que está hablando, así que saca un cuchillo y la apuñala. Luego nos damos cuenta de que tenía un fetiche muy raro, le gustaba oler y coleccionar las zapatillas de sus víctimas. Pero luego nuevamente se vuelve loco e intenta matar a la jueza Max. Menos mal, en ese momento llega la policía y el chico se ve obligado a huir. Más tarde, pese a estar muy herida, va con la jueza en jefe para contarle todo lo que había descubierto. Los dos niños que asesinaron a su hijo formaron una organización criminal y ahora sus crímenes afectan a más personas. No castigarlos a tiempo hizo que se vuelvan todavía peores. Al día siguiente era el juicio de Huang Yu y una vez más la jueza en jefe está a cargo. Al igual que hace 5 años, ella podrá decidir si perdonar al muchacho o demostrarle que cometer un crimen tiene consecuencias.
La abogada nuevamente alega que él no tiene nada que ver, que es inocente de todos los cargos, ya que los otros dos chicos mayores lo amenazaron para que los obedezca. Además, tenían a Baek Do-yu como testigo. Él afirmaba que todo era cierto, lo golpeaban y amenazaban para que les consiga chicas, pero lo que no sabían era que los otros chicos contaron toda la verdad, ya que el juez Cha había reunido toda la evidencia de sus crímenes, y si ellos no lo delatan serán los únicos responsables, así que comienzan a hablar, y confiesan que Baek Do-yu era el verdadero líder que estaba detrás de todo esto. También les contaron sobre todos los negocios que manejaba, y que ellos no eran más que simples subordinados. Además, uno de ellos tenía acceso a su nube, donde guardaba todos los videos y demás evidencia de sus atroces crímenes. Luego también llega la jueza Max, y cuando la ve, Baek Do-yu siente el verdadero terror. Él no tenía idea de que ella era una jueza. Continuando con el juicio, nos enteramos que el padre del chico era un hombre con mucho dinero, así que les pagaba a los demás para que asuman la culpa por él. Esto obviamente porque su hijo se había salido de control. Al terminar el juicio, la víctima había visto todo, y la jueza le cede unas palabras. Ella les dice que le arruinaron la vida, pero ya no quiere sentir vergüenza, quiere que su vida sea como antes. Al escuchar esto, la jueza en jefe les dice que el caso de protección se ha cerrado, y ahora será un caso penal, por lo que deberían ser juzgados como adultos, y podrán recibir la mayor de las sentencias. Por la noche la jueza Max había cambiado, dice que no cree que todo sea culpa de ellos, porque se necesita todo un pueblo para crear un niño. Si se desentienden de él, el niño podría descarriarse. Por lo tanto, es culpa de todos que existan este tipo de delincuentes juveniles. Ahora entiende un poco más al antiguo juez en jefe, porque él ya había descubierto esto y por eso quería cambiar la ley de menores. La jueza en jefe también cambió y se dio cuenta que debería ser más empática con las víctimas, así que se disculpa con todos si en algún momento su actitud las lastimó. Días después, la jueza Max debe enfrentar al comité disciplinario. Ella, fría como siempre, no tenía miedo, porque sabía que había hecho lo correcto. Aún así la suspenden por un par de meses. Antes de que se vaya, el juez Cha le dice que ahora le entiende. Él pensaba que odiaba a todos los delincuentes juveniles por lo que le hicieron a su hijo. Pero ahora comprende que aunque los odie, nunca se dejó llevar por sus emociones. A la hora de vertir un veredicto siempre seguía sus convicciones. Luego la jueza Max por fin decide avanzar y sanar. Abre la caja con las cosas de su hijo, se despide de él y quema todo para poder seguir adelante. Tiempo después vuelve al tribunal de menores. Aunque ella sigue odiando a los delincuentes juveniles, promete emitir juicios justos y sentencias en base a la evidencia y no en base a sus prejuicios. Ahora vemos que no estaba tan equivocada como parecía, porque el chico del primer juicio había vuelto y esta vez estaba peor que antes. Esto lo íbamos a ver en la siguiente temporada, pero Netflix ya canceló la serie, así que ni modo. Es así como termina Tribunal de Menores. Espero que les haya gustado el resumen y muchas gracias por ver el video hasta el final. No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse ningún video. Nos vemos en el próximo resumen.